Buenas tardes a todos. Asistimos a un momento histórico, no solo para el mundo del viaje, sino para todo el planeta. El cambio climático es una realidad que ya nadie puede negar y sus efectos, que ya se están notando, cada vez van a ir a más, si no hacemos nada, claro. Estos últimos días asistimos atónitos a los acuerdos de Glasgow. Todo para ver cómo los supuestos dirigentes del mundo, no son capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo dejar de destruir nuestro propio planeta. Pero cuidado, amigos, no son ellos los únicos culpables. Debemos mirarnos a los ojos y al espejo, cada uno de nosotros, y ver si realmente estamos haciendo lo suficiente para contribuir a dejar este mundo un poquito mejor de como nos lo hemos encontrado. Ya no solo me refiero a las emisiones de carbono, que tantas veces se han hablado en el mundo del viaje, sino a todos los niveles. Hemos delegado nuestra propia responsabilidad a nuestros gobernantes, convirtiéndonos en una sociedad que se niega a ser adulta, una sociedad que necesita estar tutelada. El mundo del viaje, por supuesto, no está exento de crítica. Algunos intentamos operar con viajes que tengan un cierto impacto positivo en las sociedades que visitamos, además de buscar proyectos medioambientales a los que poder aportar para compensar nuestros viajes. ¿Pero es esto suficiente? Quizás no solo el sector turístico, sino toda la sociedad deba dar un paso adelante. Quizás sea el momento de hacerse mayores, adultos y responsables, y empezar a trabajar, sin necesidad de que nadie nos lo obligue o nos legisle, por un mundo un poquito más responsable y un poco más sostenible. Soy Alex Tomboix, bienvenidos a Objetivo Horizonte. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más al programa del Objetivo Horizonte. Como siempre, espero que estéis muy bien y nada, una semana más, tercera semana de noviembre y bueno, vamos a seguir un poquito como lo dejamos la semana anterior. Empezamos nuestra serie de Uzbekistán por Tashkent. Hoy vamos a continuar nuestro periplo por Asia Central hacia Jiva, una pequeña ciudad medieval más al norte. Y nada, para empezar, vamos a empezar como todas las semanas comentando un poquito cómo están las noticias viajeras, a ver qué nos interesa esta semana de hablar. Y nada, os traigo hoy tres noticias muy escuetas. Dejadme cambiar de pantalla. Bueno, pues empezamos. Tercera semana de noviembre, como os comentaba, hoy 17 de noviembre. Y la primera noticia que os quería comentar. La sostenibilidad empieza a ser importante para los viajeros, pero no lo prioritario. Esto va un poco en línea de la pequeña reflexión que os he hecho al principio, ¿de acuerdo? Según el estudio elaborado por la Unión Nacional de Agencias de Viajes, se está empezando a notar un cierto interés creciente en los viajeros respecto a la sostenibilidad. Pero aquí está lo más importante, aunque siguen primando factores como el precio. En palabras textuales, los viajeros tienen en cuenta la sostenibilidad, pero no están dispuestos a pagar más. Un poquito lo que os comentaba en la introducción. No voy a entrar otra vez en el mismo asunto, pero creo que debemos empezar a entender el viaje como un privilegio, ¿de acuerdo? Visitar otras partes del mundo, conocerlas, poder desplazarnos de la manera en que lo hacemos realmente es un privilegio que no tienen todas las personas en el planeta, ni siquiera todas las personas en nuestra misma sociedad. Así que creo que ya que tenemos este privilegio, tanto lo que nos dedicamos a ello como los que viajamos, los que somos viajeros, deberíamos hacerlo con un poquito más de responsabilidad. Tanto en el modo en el que viajamos como las consecuencias que tiene. Creo que, ya empiezan a haber maneras, tanto agencias de viajes que están más comprometidas con la sostenibilidad, con el medio ambiente y con las sociedades, como también pues compensaciones de carbono. Las mismas compañías aéreas ya nos empiezan a dar la posibilidad de compensar nuestros vuelos. Son pequeñas cosas que, pese a que no tenemos la panacea, ¿de acuerdo? Es decir, aún hoy en día viajar sigue sin ser sostenible, no vamos a decir otra cosa porque no sería verdad. Sí que es cierto que podemos encontrar maneras para que cada vez, nuestro impacto, lejos de ser negativo, empiece a ser un poquito más positivo en nuestros viajes. Otra cosa que quería comentar de la noticia es que esto no solo va por los viajeros y también por las agencias de viajes, sino también que, según el informe, solo el 5% de los destinos informa sobre sus políticas medioambientales. Y, esto también va en la línea que, además de que las agencias y los viajeros
pidamos cada vez más servicios sostenibles y maneras más responsables de viajar, también sería interesante que los mismos destinos, tanto países como ciudades, bueno, pues defendieran una gestión más responsable y más sostenible de su territorio. Al final, bueno, pues seamos operadores turísticos o ciudadanos de los lugares en el que vivimos, al final lo compartimos, este lugar, y no creo que nadie quiera ver malograda ni su ciudad de residencia o su pueblo o su entorno natural. Así que, bueno, creo que es un poquito responsabilidad de todos cuidar el planeta en el que vivimos, y esta noticia, bueno, pues refleja un poco la situación actual en la que nos encontramos. La siguiente noticia que os quería comentar, el titular: la mitad de los españoles que quiere viajar en los próximos 6 meses será al extranjero. En este aspecto, bueno, otra buena noticia para el sector. Parece que nos están dando un mensaje muy claro, y es que el sector turístico y sobre todo la confianza de los viajeros se está recuperando. Esto es muy importante, tanto para los que viajamos como para los que nos dedicamos a ello. Y bueno, lo comenté la semana pasada, cada vez es más gente la que viene a la agencia, en nuestro caso, a preguntarnos, que se anima más. Sí que es cierto, como ya os dije, que este verano aún hemos notado pues a veces cierta reticencia o ciertos miedos. Es normal, ¿vale? Es normal, la situación ya estamos viendo que sigue estando un poco inestable y un poquito revuelta, pero bueno, pues con la vacunación, las nuevas medidas que se están tomando, parece que cada vez estamos un poquito más cerca de volver a esa, no sé si normalidad que teníamos antes, si se puede llamar así, pero bueno, a recuperar un poquito este planeta que tanto nos gusta visitar. Y bueno, la última noticia que os quería comentar: India abre de nuevo sus fronteras a los no vacunados, importante, sin cuarentena, que esto para todos los viajeros es muy importante. Nada, poco más que decir. Otra semana más, otro destino nuevo que se abre. En esta ocasión, pues como veis, es la India. Se abrió el pasado lunes, si no me equivoco, el 15 de noviembre, si lo pone aquí en la noticia. Y nada, de momento van a dejar entrar a todos aquellos viajeros que tengan la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Pero bueno, yo desde aquí, en el caso concreto de la India, quería dar de momento un mensaje de prudencia. Yo me esperaría personalmente aún unas cuantas semanas antes de plantearme, no sé si contratar o decidirme directamente a ir a la India, más que nada para ver cómo evoluciona todo. Tened en cuenta que sí que es cierto que la India ha pasado el gran pico de contagios, ¿de acuerdo? Pero, bueno, se trata de un país de 1.400 millones de habitantes, así que si miráis las cifras, en este caso del COVID, en comparación, pues siempre son grandes. Por lo que, bueno, lo que os decía, las medidas sanitarias, por supuesto, tampoco son las mismas, y yo me esperaría un par de semanas a ver cómo evoluciona todo y tener un poquito más la perspectiva, ya no solo de otros viajeros, sino también del sector turístico, a ver cómo reacciona la apertura. Y nada más por hoy. Vamos a pasar ya directamente a comentar el destino de la semana. Recordaros, como siempre, todas las noticias viajeras que comento las tenéis en la web, que he creado un apartado nuevo de noticias viajeras. También las reflexiones que hago al principio del podcast las vais a encontrar aquí. Y nada, como os decía, pasamos ya directamente a hablar del destino de esta semana. Lo que os comentaba un poco, hoy vamos a seguir por nuestro viaje en Uzbekistán. La primera parada la hicimos la semana pasada, en Tashkent. Y el orden natural sería continuar hacia el norte, hacia la ciudad de Khiva. Antes de empezar, quería comentaros un poquito la logística, ¿de acuerdo? Khiva se encuentra a casi 1.000 kilómetros de Tashkent, ¿vale? Uzbekistán, como os comenté al principio, es un país que, bueno, está cubierto en su gran mayoría por dos desiertos. El más grande es el del Kizilkum. Y las distancias son grandes, ¿de acuerdo? Entonces, lo más cómodo y lo que más solemos trabajar es coger un avión desde Tashkent hacia Khiva para correr estos 1.000 kilómetros que os comentaba. Y, salen aviones diarios desde Tashkent hacia Urgench. Urgench es una ciudad que está, desde donde está el aeropuerto, es una ciudad que está un poquito más al norte. Y nada, es un vuelo de hora y cuarto, hora y media, si no me equivoco. Y una vez desde allí ya iríamos en tren vía carretera hacia Khiva. Khiva. Para mí, Khiva, mucha gente hace circuitos cortos de solo Tashkent, Bujará y Samarcanda. Para mí, Khiva es algo imprescindible. ¿Por qué? Porque normalmente los viajeros
tendemos siempre a leer de los destinos que queremos visitar, normalmente los viajeros siempre imaginamos, cuando pensamos en Asia Central, esas ciudadelas medievales muy características de la Ruta de la Seda, con los caravansares. Giva es esa ciudad que todos imaginamos, así de sencillo. Y nada, creo que es un destino ideal para seguir nuestra serie en Uzbekistán. Y bueno, paso a presentárosla un poquito. Lo que os quería comentar también es que, sobre todo, hay mucha gente que también, esto es importante especificarlo, la mayoría de gente piensa que la ciudad histórica, la que sale en las fotos, es Giva, pero Giva es mucho más grande. Giva es una ciudad hoy en día moderna también. Pero lo que se visita y la ciudad en la que todos los viajeros estáis pensando es el barrio de Itxankala, ¿de acuerdo? Este barrio es el espacio amurallado de la antigua ciudadela, que es la Giva histórica que vamos a visitar. Nuestro interés, como os decía, se centra aquí, si bien vamos a estar a veces también un poquito a las afueras, porque hay ciertos hoteles que están bien para alojarse un poquito más en el exterior, pero nada, lo importante es lo que está entre murallas. Y vamos a empezar, como siempre, empezando con un poquito de historia. Ya sabéis que en el programa, igual que en el blog, me gusta mucho introducir un poquito la historia de los lugares que visitamos. Siempre os digo lo mismo, pero creo que es muy importante no conocerla en profundidad, pero sí tener algunas pinceladas para saber y entender el contexto de lo que estamos visitando. Más que nada porque después lo vamos a agradecer, porque vamos a entender mucho mejor ya no solo los monumentos o, qué sé yo, las mezquitas, las madrazas, sino también el contexto de la sociedad en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a esta vista. Perfecto. Bueno, pues nada, cuando hablamos de la historia de Giva, nos vamos a remontar en ciertos aspectos a lo que ya comentamos también de Tashkent, principalmente porque, como entenderéis, pertenecen al mismo país. Así que nada, se trata de una de las ciudades más antiguas de Asia Central. Se calcula que las primeras ubicaciones datan sobre el siglo V a.C. Y bueno, los primeros pobladores fueron pequeños pueblos nómadas de origen iraní. Pero bueno, una cosa importante para que os hagáis un poco la idea de la trascendencia de Giva en la historia es que Giva ya tiene su propio relato fundacional, así como su propia leyenda de fundación, y hace referencia a conceptos bíblicos. Se dice que Sem, que fue el hijo de Noé, el del arca, tras el diluvio, empezó a caminar por el desierto y en cierto momento se acostó a descansar. Mientras dormía tuvo un sueño en el que aparecían en el suelo 300 antorchas. Sem pues tomó este sueño como un presagio y decidió construir una ciudad con la misma forma con la que él había visto la forma de las antorchas. Una vez construida la ciudad, en su centro construyó un pozo al que llamó Jeyvak. Y este es el nombre originario de la leyenda del que proviene el nombre de Giva en la actualidad. Pero bueno, leyendas aparte. Lo cierto es que los registros más tempranos de la ciudad de Giva datan sobre el siglo X después de Cristo, principalmente por viajeros y mercaderes musulmanes que atravesaban la región en dirección a Irán y toda la zona también de Persia. Pero será a partir del siglo XVII cuando la ciudad empezará a coger ya su mayor época de esplendor. Estaba ya construida como un kanato. Recordad que los kanatos significa un territorio gobernado por un khan. Recordad que es de origen mongol y toda esta zona fue zona de conquista, por supuesto, de Genghis Khan. Y lo que os comentaba, se formó a partir del siglo XVII el kanato de Giva y debido un poquito al curso de un río de la región que se llama Amudaira, una antigua ciudad que hoy en día aún quedan restos y se ha reconstruido, que se llama Kunia-Urgench, está cerca de la frontera con Turkmenistán, fue destruida. Así que la capital del Kanato pasó a ser Giva y se convirtió en una ciudad mucho más importante, ya no solo para el reino, sino también para el comercio. Esto además hizo que se convirtiera en un centro espiritual y político de toda la región y también, importante, en uno de los principales mercados de esclavos, ¿de acuerdo? Bueno, esto, como os he dicho, fue a partir del siglo XVII. Y así seguimos avanzando, no nos vamos a enrollar mucho más. Recordad lo que os comenté de Tashkent.
siglo XIX, siglo XX, empezaron las relaciones a intensificarse, sobre todo con toda la zona rusa, Revolución Rusa, la invasión, época soviética, y bueno, en todo este aspecto pues comparto un poco la historia con el resto del país. Y lo que os decía, ya hablamos la semana pasada sobre ello y podéis escucharos el programa sobre Tashkent para tener un poquito más de información. Ya en los años 90 del siglo XX, pues tras la independencia de Uzbekistán ya se convirtió en la ciudad museo y en el reclamo turístico que conocemos hoy en día. Y bueno, como veis, Xiva, aunque igual que la región y seguramente también el resto del país pues ha tenido una historia un poquito turbulenta, sigue siendo una joya en bruto. Sigue siendo una joya en bruto ya no solo por la tradición que la rodea, sino por conservar este Ixankala, esta ciudad amurallada en un estado perfecto. Y creo que, bueno, como os decía, creo que es una parada obligatoria en cualquier viaje a Uzbekistán y que siempre recomiendo, la verdad. Vamos ahora también a ver un poco, seguimos con nuestro recorrido, vamos a ver un poco qué es lo interesante de ver en Xiva. Y bueno, hay que tener en cuenta, primero de todo, el tamaño de la ciudad, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque como os he dicho, la parte interesante, ¿vale?, es todo lo que queda dentro de murallas. La ciudad contiene más de 50 monumentos visitables, ¿de acuerdo? Os parecen muchos, pero tened en cuenta que hay muchos edificios que son poco más interesantes que aparte de ser visitables, ¿de acuerdo? Hay que entender que el espacio no es muy grande, pese a que, bueno, que es un lugar precioso y que yo tampoco recomiendo mucho tiempo para visitarlo, ¿vale? Normalmente, en los viajes que yo organizo personalmente, el día de llegada desde el aeropuerto, desde Tashkent, como el avión acostumbra llegar a la 1:00 de la mañana, solo con ese día es suficiente para visitar Xiva, ¿de acuerdo? Es una ciudad que es pequeña, como mucho podéis visitar 2 días si os gusta un estilo de viaje un poquito más low travel, pero normalmente con un día y medio es más que suficiente para conocer la ciudad. Vamos a ver un poquito los puntos más interesantes que yo considero que tenéis que tener en cuenta a la hora de visitar Xiva, ¿de acuerdo? El primer punto del que os quería hablar es el de las murallas de Xiva. Las murallas y las puertas, importante. ¿Por qué os digo esto? Pues porque aunque parezca una obviedad, ¿de acuerdo? No lo es. Tened en cuenta que no solo las murallas, sino las 4 puertas de la ciudad vale mucho la pena visitarlas. Se trata de unas murallas de más de 10 metros de altura, son impresionantes, y darse un paseo alrededor de la ciudad también para entender la magnitud de esta ciudad realmente es un punto cardinal. Igual que las 4 puertas que tiene una en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad, ¿de acuerdo? Destaca especialmente la del lado este, conocida como Adda Darboza, y bueno, aunque sin serlo, ¿vale?, puede ser considerada una de las puertas principales de la ciudad. ¿Por qué? Porque es la que más afluencia de turistas trae, por un lado, también se encuentra una de las paradas de transporte público en la puerta, y además es la que es más cercana al Kunia Ark, ¿de acuerdo?, que es el Palacio Real, es una pequeña fortaleza de la que ahora hablaremos. Personalmente yo os recomiendo que visitéis las 4 puertas. Cada una de ellas tiene una estructura y una decoración diferente, así que bueno, vale un poquito la pena pues conocer esta estructura para imaginaros un poco pues cómo era entrar en esta ciudad hace, imaginaros, 300 años en plena Asia Central. El siguiente punto del que os quería hablar es el Kunia Ark, ¿de acuerdo? Lo que os decía, desde las puertas, si seguimos hacia el interior de la ciudad, pues podemos visitar el Kunia Ark, la fortaleza o el palacio del Khan de Xiva. Se trata de una pequeña fortaleza dentro de la ya amurallada ciudad de Xiva, ¿de acuerdo?, del siglo XVII. Como os decía, es una pequeña ciudadela y en su interior, bueno, vamos a poder encontrar el antiguo patio de armas, la mezquita de verano y también el pequeño fortín que corona la ciudadela. Hay que pagar un extra por subir arriba, pero realmente vale mucho la pena, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque una de las fotos más famosas de Xiva, la gran panorámica con los minaretes de fondo y las madrazas, se toma desde aquí, ¿de acuerdo? Desde este techo. Podréis ver también el patio de armas desde arriba,
pero realmente las vistas y la panorámica que ofrece la ciudad valen mucho la pena. Así que bueno, yo os lo recomiendo. Hay que pagar un extra por entrar, pero de verdad que vale la pena. Seguimos un poquito más adelante. Justo al lado de esta fortaleza nos encontramos el Palacio Tashkauli. Se trata del antiguo Palacio del Khan y también el harén, donde vivía con sus esposas. La edificación está construida a mediados del siglo XIX, así que no es muy antigua. Y bueno, se trata un poquito del perfecto ejemplo de opulencia y de la bonanza económica que había en la región en aquella época, ¿vale? Se dice, además, que el Khan ordenó la construcción del palacio y ordenó que no fueran más de 2 años. El palacio finalmente fue construido en 8 y parece que no le sentó demasiado bien, así que, bueno, varios arquitectos y constructores que participaron fueron ejecutados por no cumplir, digamos, los plazos de entrega. Además, dentro del palacio podemos visitar, además de algunas de las salas interiores, podemos visitar el harén. El palacio, tened en cuenta que cuenta con más de 150 habitaciones, todas conectadas entre ellas por pasillos, muchas veces sin ventanas, por lo que bueno, es casi un auténtico laberinto. Y nada, todas las habitaciones están conectadas, excepto por supuesto las del harén de las mujeres del Khan. Como os decía, para mí también es uno de los edificios que vale mucho la pena visitarlos, ya no solo por la estructura del mismo, sino por la decoración de las habitaciones, que es muy rica en adornos, en jarros, y bueno, podemos ver un poquito lo que os decía, la opulencia con la que vivía el Khan y sus esposas en esta época. El siguiente punto es un poquito delicado, ¿de acuerdo? Porque os voy a hablar de una madraza, ¿de acuerdo? La madraza Muhammad Amin Khan, que no solo es la madraza más grande de Giva, sino que es la madraza más grande de toda Asia Central, ¿vale? Como ya os comenté la semana pasada, las madrazas son escuelas, eran y son escuelas de enseñanza islámica, donde, bueno, además de enseñarse las reglas y de estudiarse el Corán, también se enseñaban, por supuesto, otras artes, como podían ser pues matemáticas, astronomía, etcétera, o lenguas, ¿de acuerdo? En este caso, la madraza fue construida por el Khan Muhammad Amin, quien, bueno, pues le puso su nombre, ni corto ni perezoso, y bueno, el Khan quiso construir, como os decía, la madraza más grande y también el minarete más alto del mundo, ¿vale? En el caso de la madraza, pues lo consiguió, y en el caso del minarete, aunque pues no pudo ser, como ahora veremos. Pero bueno, en lo que refiere a la madraza, hoy en día ya no es una madraza, ya no está operativa, sino que en su interior encontramos uno de los hoteles más característicos o más famosos de Giva, que es el Orient Star. Es muy característico porque es un hotel construido dentro de una madraza, ¿de acuerdo? Si queréis vivir la experiencia de dormir dentro, es una buena oportunidad, es interesante, aunque para mí la calidad del mismo no es de las mejores, ¿vale? Muchas habitaciones que tienen no tienen ventanas al exterior, tienen poca luz. Personalmente creo que hay mejores opciones para alojarse dentro de las murallas en otros hoteles que hay, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo, es un lugar interesante porque os podéis alojar en una antigua madraza y bueno, aquí lo dejo, a vuestra elección. Ya os digo, es un hotel que está considerado como un hotel de 3 estrellas, pero sin más, la verdad. El siguiente punto que os quería comentar es justamente el minarete, que uno de los minaretes pues, más famosos y que seguramente se ha convertido también en una de las imágenes más características de Giva. Se trata del minarete Kala Minor, ¿de acuerdo? También es obra del Khan Muhammad Amin. Y de igual manera, como os decía, que la madraza, el minarete estaba destinado a ser uno de los más altos o el más alto del mundo, ¿vale? En su idea de construcción debía de medir 80 metros de altura, superando al minarete de Bukhara y también al de Delhi, pero sin embargo su construcción se vio un poquito frustrada. Finalmente, cuando el minarete... Es muy curioso porque cuando buscas datos históricos sobre este minarete, en vez de darte la fecha de muerte o la edad del Khan de la muerte, que fue por eso que el minarete no se acabó, te dan
cuánto medía el minarete en el momento de la muerte del Khan, ¿de acuerdo? Y eran 26 metros, que es lo que mide hoy en día, pero bueno, el Khan finalmente murió en batalla contra los turcomanos y no se pudo finalizar la construcción. Y bueno, aunque inacabado, pues se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad, y su belleza realmente, los azulejos que lo envuelven son incuestionables, y realmente es realmente un edificio imponente y que vale mucho la pena de ver. Seguimos adelante. El siguiente punto, vamos a hablar también de minaretes. En este caso se trata de un complejo. Mucha gente lo identifica solo con el minarete, que es el minarete Kozka, ¿de acuerdo? Pero Islam Kozka, pero se trata de un complejo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien sí que es cierto que el minarete es el más alto de la ciudad, finalmente mide más de 57 metros, es una construcción impresionante. Su construcción es bastante contemporánea, pese a eso, data del 1908, y bueno, además, aunque mucha gente se olvide de la otra construcción, se trata de un complejo, porque la construcción consta del minarete y también de una pequeña madraza, ¿de acuerdo? Que también vale mucho la pena de ver si se puede entrar en ese día. Igual que desde el Cunyar al minarete se puede subir, desde donde se puede obtener una panorámica impresionante también de la ciudad de Giva. Y bueno, no se llega hasta arriba del todo. El minarete mide 57 metros y el mirador llega hasta los 45 metros de altura. Así que bueno, otro de los puntos fuertes que creo que también se tienen que incluir en la visita. Y llegando ya al final, el último punto que os quería mencionar es el de la mezquita del viernes de la ciudad, la mezquita Juma. Para mí, amigos, esta es la joya de la corona, ¿vale? Se trata de un recinto impresionante, único. Es, de momento, una de las mezquitas más bonitas que he podido visitar, y además creo que es una de las mezquitas más singulares del mundo por su estructura. Me explicaré. La estructura actual data del siglo XVIII, ¿vale? Pero se edificó sobre una antigua mezquita cuya fecha original es sobre el siglo X aproximadamente. Pese a que desde fuera puede parecer, bueno, pues una mezquita más o menos típica de esta región de Asia Central, si entramos en su interior vamos a ver que tiene una arquitectura no solo sublime y delicada, sino que es única. En el interior vamos a encontrar más de 200 columnas de madera talladas a mano que hacen que el interior de la mezquita parezca un auténtico bosque, ¿vale? Algunas de las columnas son reutilizadas de la antigua mezquita, otras se trajeron aquí de otros edificios antiguos de la ciudad, otras incluso formaron parte como un botín de guerra de batallas. Os podéis imaginar el calado histórico y la importancia histórica que tiene cada una de estas columnas y lo que representa que haya una edificación, una mezquita del viernes construida con todas ellas. Tened en cuenta además que en el interior hay diferentes entradas de luz en el techo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es que esta entrada de luz natural le otorgue durante todo el día diferentes tonalidades que, bueno, le dan un ambiente y una atmósfera realmente mágica. De verdad, para mí es una de las paradas obligatorias, y fue no solo de Giva, sino que fue una de las visitas y uno de los puntos que más me impresionó en todo mi viaje a Uzbekistán. Además, nada más llegar al recinto vais a ser recibidos por una puerta de madera preciosa también, tallada. Me parece que tiene más de 7 siglos, si no me equivoco, y bueno, ya nos da una idea de cuál es la magnitud del lugar que vamos a visitar. Y bueno, estos son un poquito los puntos que os quería mencionar sobre la visita a Giva, ¿de acuerdo? A mi parecer son de los puntos más importantes, pero como os decía al principio del vídeo, hay más, ¿vale? Hay muchos más. ¿Por qué os digo esto? Porque, como os comentaba, hay listados más de 50 puntos históricos, entre edificios, mausoleos, madrazas, etcétera, y que son visitables dentro de la ciudad de Giva. Y bueno, si aún así os parece poco y no quedáis enamorados de la ciudad, cosa que realmente dudo, pues si os queréis acabar de convencer, yo lo que os recomiendo es que realicéis una visita nocturna de la ciudad, si os alojáis allí,
porque, bueno, además de este ambiente único que tiene ya no solo Giva, sino todo Asia Central, por la noche iluminan algunos de los edificios, ¿de acuerdo? Incluido pues los minaretes, las madrazas y, bueno, como os decía, con esta iluminación, este toque final hace que se quede un ambiente único. Un poquito a modo de resumen, para mí personalmente es realmente uno de los lugares más especiales que he visitado. Como os decía, ya no solo en Uzbekistán, sino en general en Asia Central. Y poca cosa más. Este es un poquito el resumen que os quería hacer. Nuestro viaje por Uzbekistán continuará la semana que viene. Y bueno, vamos a recorrer un trayecto de unos 600 kilómetros. Tened en cuenta lo que os he comentado. Giva está lejos de todo, ¿de acuerdo? Es uno de los puntos más alejados porque el resto de ciudades, las que comprenden Tashkent, Giva, Buyará, Samarcanda, excepto Giva, las encontramos al este del país, y Giva es la que se encuentra en el lado más occidental, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, igual que hemos tenido que recorrer 1000 kilómetros para volar desde Tashkent hacia Urgench, nuestro camino hacia Buyará son 600 kilómetros de desierto, ¿de acuerdo? Es decir, son 8 horas de carretera o de tren que son casi imposible de evitar. Y bueno, para mí es un trayecto que hay que tomarse con cierta paciencia, porque no os tenemos que imaginar el Kizilkum como un desierto de dunas, como quizá el que podemos encontrar en Marruecos o en Arabia. Es un desierto más bien árido, más bien tipo estepa. Así que, bueno, es un día que, pese a que no es muy agradable a la vista, hay que recorrer y realmente la espera vale la pena, porque nuestro destino va a ser Buyará, de la que ya hablaremos la semana que viene. Y es realmente un destino también muy, muy especial dentro de la ruta de Uzbekistán. Nada más. Os recuerdo que si estáis pensando en realizar un viaje a Uzbekistán, a medida se puede realizar durante todo el año. Ya sabéis que este es mi oficio, soy el herrero de los viajes, y se puede visitar durante todo el año. Para mí, las mejores épocas, siempre os lo digo, son primavera y otoño. Ya sabéis que en Uzbekistán en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, pero pese a eso se puede visitar todo el año, pues todo el año tiene encanto el país, ¿de acuerdo? En invierno podéis encontrar incluso las ciudades nevadas. En mi caso, la última vez que estuve allí, la gran postal fue encontrarme Giva absolutamente nevada, y fue una maravillosa sorpresa, porque realmente tiene encanto todo el año, pero nevada la verdad es que es una imagen que no esperaba encontrarme. Y nada más, me despido aquí. Recordad, como siempre, tenéis todos los artículos de los programas que vamos hablando subidos al blog de Horizon.com. Además, todos los vídeos son resubidos y editados en YouTube, donde los encontraréis también en el canal del programa. Y también vais a poder encontrar, si sois más de podcast, en Spotify, todos los programas también subidos allí para que los escuchéis cuando queráis. Yo me despido aquí. Nos vemos la semana que viene de nuevo en un nuevo programa para continuar nuestro viaje por Uzbekistán. Un abrazo muy fuerte a todos los que os habéis pasado, y muchas gracias, y hasta la próxima.